Buenas, como grupo número 2 continuamos hablando sobre el sistema nervioso. El sistema nervioso pudiéramos definirlo como ese conjunto de órganos que está constituido, formado por muchos nervios, por tejidos nerviosos como lo encontramos acá. Y su unidad básica son las neuronas. ¿Cómo funciona este sistema nervioso? Encontramos el ordenador central, por así decirlo, que es el sistema nervioso central, que manda información y recibe información de agentes externos, de receptores externos. Esta, una vez que recibe información, la procesa y una vez procesada y coordinada, es nuevamente enviada a los efectores externos, que no hacen otra cosa que ejecutar la acción de este ordenador principal. Vemos acá cómo podemos clasificar el sistema nervioso en dos grandes momentos. SNC, el sistema nervioso central; SNP, el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central encontramos el encéfalo y la médula espinal, ese canal que une los nervios al encéfalo. El sistema nervioso periférico, como la palabra lo dice, periferia, externo, se encuentra en él el sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático. Lo podemos ver un poco manifestado acá en la imagen. El sistema nervioso central, vemos acá el encéfalo con mayor claridad y la médula espinal, que encontramos acá pues expresado en la imagen. El cerebro podemos dividirlo en dos grandes partes, llamado así hemisferios cerebrales. El hemisferio derecho se encarga de conducir, dirigir, guiar la parte izquierda del cuerpo, y el hemisferio izquierdo, por el contrario, dirige, conduce, guía la parte derecha del cuerpo. Vemos en esta imagen un poco más con claridad lo que es los hemisferios cerebrales. Hay un surco en medio de ellos dos. Esto es llamado científicamente fisura longitudinal del cerebro. La corteza cerebral viene a cubrir cada hemisferio y es la parte superficial de cada uno de ellos. Esta corteza, anatómicamente, podemos dividirla en lóbulos cerebrales. ¿Qué son los lóbulos cerebrales? Esa capa externa, y cada uno de ellos, de alguna otra manera, pues habla de los distintos procesos cognitivos que hay en nuestro cerebro. Por ejemplo, el lóbulo occipital, ubicado cerca de la nuca, se encarga sobre todo pues del aspecto de la visión. El parietal, ubicado por encima de la oreja, está el tacto, el gusto, el olfato, la presión, la temperatura. El lóbulo temporal, cerca de la oreja, es el encargado de la audición, memoria y aprendizaje, y el frontal, como su nombre lo indica, está ubicado en la parte frontal del cerebro, es la más importante. En ella se encuentra el razonamiento, el movimiento, emociones, atención, lenguaje, cosa que nos diferencia de otro ser vivo. Vamos a ver las funciones de cada uno de ellos y cómo podemos también explicar qué pasa si llega a ser afectado uno de estos lóbulos. Los lóbulos frontales tienen las siguientes funciones: controlar las actividades motoras aprendidas, entre ellas está el escribir, tocar un instrumento musical o incluso cosas tan sencillas como coordinar a la hora de atarse los zapatos. Tiene que ver entonces con el aprendizaje, con la escritura y con la coordinación. Controla los procesos intelectuales complejos, como lo es el lenguaje, el pensamiento, la concentración, la capacidad de resolver problemas y la planificación de futuro. También controla las expresiones faciales y los gestos de manos y brazos. Coordinar las expresiones y otros gestos con el estado de ánimo y los sentimientos. Vemos entonces que el lóbulo frontal es la característica principal que tenemos nosotros los seres humanos. Por lo general, una lesión en el lóbulo frontal causa, por ejemplo, la pérdida de la capacidad de resolver problemas y de planificar e iniciar acciones,
como cruzar la calle o contestar a una pregunta compleja. Algunas veces llamadas funciones ejecutivas. Algunas discapacidades específicas varían según cuál sea la zona de donde esté ubicado el daño en el lóbulo frontal. Pasemos ahora al lóbulo parietal. Tiene las siguientes funciones. Este interpreta la información sensorial del resto del cuerpo. Como ya lo hemos ubicado en la lámina anterior, ella combina las impresiones de forma, textura, peso en las percepciones generales. Lo siente, influye en las habilidades matemáticas y la comprensión del lenguaje y almacena los recuerdos espaciales que nos permiten orientarnos en dónde estamos ubicados, mantener el sentido de orientación, saber a dónde vamos. La lesión en la parte delantera de uno de los lóbulos parietales causa, por ejemplo, insensibilidad y llega a alterar las sensaciones en el lado opuesto del cuerpo. Las personas afectadas tienen dificultad, por ejemplo, para identificar las ubicaciones, la localización y el tipo de sensación, dolor, calor, frío o vibración. Lóbulo temporal. Los lóbulos temporales tienen las siguientes funciones: generar la memoria y las emociones, procesar los acontecimientos inmediatos en la memoria reciente y a largo plazo, almacenar y recuperar los recuerdos remotos. Gracias al lóbulo temporal podemos nosotros almacenar recuerdos, pero también recuperar esos recuerdos. Interpretar sonidos e imágenes, lo que nos permite reconocer otras personas y objetos e integrar la audición y el habla. Conecta entre estas dos, audición y habla. En la mayoría de las personas, parte del lóbulo temporal izquierdo es afectado y controla la comprensión del lenguaje. Si esta parte está dañada, la memoria verbal suele estar considerablemente alterada, así como la habilidad para atender el lenguaje. El lóbulo occipital. Los lóbulos occipitales contienen el principal centro de procesamiento de la información visual. Estos tienen las funciones siguientes: interpretar la visión, permite también los recuerdos visuales, permite la formación de esos recuerdos, y si se ve afectado un lóbulo occipital, la persona afectada no puede reconocer objetos con la vista, aunque sus ojos funcionen con normalidad. Este trastorno se le llama ceguera cortical. Vamos ahora a estudiar otra parte fundamental del sistema nervioso, la médula espinal. Es ese canal, ese pequeño cordón que enlaza entre el encéfalo y la parte vertebral del ser humano. La médula espinal conecta entre lo que es el encéfalo y los nervios raquídeos, generando información hacia el encéfalo y luego pues ejecutando la información que este ordenador central le envía. A través de la médula espinal se generan distintos pares de nervios raquídeos. En total son 31 pares que se generan por medio de raíces motoras sensitivas. Esta sensación motora sensitiva se une a un ganglio y es lo que produce los pares de nervios raquídeos. Se puede clasificar de la siguiente manera. Encontramos 8 pares de nervio cervical, encontramos 12 pares de nervio torácico y 5 pares de nervio lumbar, 5 pares de nervios sacros y un nervio coxígeas. Ellos lo que hacen es unir pues las extremidades del cuerpo y los órganos vertebrales con el sistema nervioso central. Esa es su función principal de estos nervios raquídicos. Une con el sistema nervioso central y ejecuta las órdenes de este sistema. Pasemos ahora a estudiar rápidamente algunas enfermedades o trastornos que se generan en el sistema nervioso central. Una de ellas es el Alzheimer. Este es un trastorno cerebral, una demencia, que viene a afectar la capacidad de una persona en realizar sus actividades diarias y cotidianas. Este trastorno afecta en el cerebro cosas tan esenciales como la memoria, el pensamiento y el lenguaje. Una persona con Alzheimer puede llegar a presentar síntomas tan graves como no reconocer a sus familiares, tener dificultades para el habla, leer o escribir. Puede incluso olvidar cómo cepillarse los dientes o peinarse el cabello, cosas tan comunes como esta.
Esto es un deterioro que se va generando de manera progresiva en la parte cognitiva. Ocurre también que es una enfermedad hereditaria, también puede ser genética u ambiental. ¿Qué sucede en esta enfermedad? Hay pérdida de las neuronas y la relación entre ellas se afecta, incluso al punto de que finalmente mueran. Esa es la causa principal del Alzheimer. ¿Qué síntomas se suelen generar en esta enfermedad? Hay cambio de memoria que dificulta la vida cotidiana, desorientación de tiempo o lugar, dificultad para comprender imágenes visuales, problemas con el uso de palabras, de la habla o escrita. Otra de las enfermedades o trastornos es el Parkinson. Este es un trastorno del sistema nervioso central que afecta el movimiento. Es una enfermedad neurodegenerativa crónica e invalidante. En la actualidad se desconocen las causas que provocan esta enfermedad y se suele decir que no tiene cura. ¿Qué sucede? Las neuronas que producen dopamina comienzan a morir lentamente. Esto es lo que hace que la persona se vea afectada, su sistema nervioso, y eso hace que no pueda coordinar movimientos musculares u otros movimientos. Algunos síntomas que se presentan en esta enfermedad, el síntoma más común es el temblor en manos, mentón, brazos, piernas o labios. Hay dificultad al caminar o moverse, problemas de coordinación y equilibrio. No todas las personas que sufren esta enfermedad pues llegan al punto de la demencia o pérdida de memoria. Por lo tanto, también suele pasar que hay falta de expresión facial e incluso pérdida del olfato. Es una enfermedad neurodegenerativa crónica, como lo habíamos dicho, y lo que se da es un deterioro en la parte del cerebro encargada de coordinar los movimientos. Líquido cefalorraquídeo, sustancia presente en el sistema nervioso que se encuentra tanto en el encéfalo como en la médula espinal. Desde pequeño se nos ha enseñado que el cerebro se encuentra dentro del cráneo y que este a su vez se encuentra protegido por sustancias y por membranas. La membrana que protege al encéfalo es la meninges, que es la que podemos observar acá, y cabe destacar que el cerebro es tan vital e importante en nuestro organismo que debemos nutrirlo con un buen sueño y buena alimentación e hidratación. También debemos evitar daños como los golpes y las presiones intracraneales que vamos a estudiar más adelante. Pero ¿cuál es la función de este líquido tan importante? La conservación y la buena salud del cerebro. Tiene una similitud con los plasmas sanguíneos. El plasma sanguíneo es el 55% de la sangre, del volumen de la sangre, que es rico en proteínas, puede tener de 200 proteínas y mucho más. A diferencia de la sustancia que estamos estudiando, que es incolora, no tiene un color y que, bueno, al sufrir alguna alteración puede verse por medio de que torna su color y, bueno, es de importancia porque está avisándole al organismo que algo está fallando. Está compuesto por albúmina, que contiene proteínas, también de un 50 o un 80% de glucosa, de prealbúmina, de alfa-2, de macrotubulina y de vitaminas de la familia B, electrolitos, leucocitos, aminoácidos y ácido nucleico. Acá, en los plexos coroideos, es donde se produce esta sustancia tan importante. Aquí podemos observar los plexos coroideos que están debajo de la sustancia. Es aquí donde ellos producen el líquido cefalorraquídeo, que son estructuras que están en los ventrículos laterales. Una vez que es emitido este líquido, va a fluir por los ventrículos laterales, como lo podemos observar acá, va a circular por la menionges, que fue lo que anteriormente estudiamos, y va a ser reabsorbido por la aracnoides. El ciclo de vida de esta sustancia es de 3 horas, mientras se da su circulación, su secreción, recolección y renovación. Principalmente es el mecanismo de eliminación del sistema nervioso. También sirve como un amortiguador químico, también como un amortiguador del peso, porque aliviana el peso del cerebro, da equilibrio constante que permite el correcto funcionamiento, además de ser un sistema inmunitario y también contribuir con el transporte de las hormonas. Cuando no hay una buena circulación o una buena absorción de esta sustancia, pueden ocurrir trastornos como la hidrocefalia,
que también se ven causados por tumores, infecciones y traumatismos. La hidrocefalia viene a ser la acumulación de fluidos que causa dolores de cabeza impresionantes, ya que es tanto el líquido que se concentra, el exceso de líquido, que hace una presión con el cráneo. Podemos observar aquí que la imagen habla por sí sola en este niño que nació de manera congénita con hidrocefalia, produciéndole dolores de cabeza, vómitos y deterioro cognitivo. Cabe destacar que esto puede ocurrir en bebés y también en personas mayores de 60 años. Si no es tratado, puede causar la muerte. Quirúrgicamente lo que se hace es colocar un catéter en la cabeza que va a drenar este tan importante líquido y lo va a desechar muchas veces por el estómago. Otros trastornos son la hipertensión, que es el exceso de líquido cefalorraquídeo, o la hipotensión, que es la poca producción de este líquido a nivel intracraneal. Ambas son de vigilancia médica importantes porque pueden desencadenar otro tipo de dificultades, no solo en el sistema nervioso, sino también en el sistema circulatorio y otros también. Ahora vamos a estudiar los pares craneales. Como lo dice su palabra, se encuentran en el cráneo del cerebro, o sea, son grupos de nervios que salen del cuerpo y que tienen funciones tanto motores como sensitivas, o a su vez tienen ambas y las vamos a llamar mixtas. Se encuentran 12 pares craneales y cada uno de ellos tiene diferentes formas y funciones. El primer par craneal es el nervio olfatorio, que al ser inervado el nervio olfatorio y el bulbo olfatorio por medio de las fosas nasales van a transmitir la información olfativa al cerebro. Un ejemplo sería cuando tú te levantas en la mañana y sientes el rico aroma del café. Si este nervio se daña, ocurre lo que se llamaría la pérdida del olfato, parcial o total. El segundo nervio es el nervio óptico, que es el nervio del ojo, ¿verdad? Este nervio va a nacer en la retina, es la parte amarilla que podemos ver acá, aquí pasa el nervio, en la retina del ojo, y que necesita de segmentos exteriores como el bastón y el cono para transmitir la información visual al cerebro. Cuando ocurre un daño en este nervio, se pueden ver patologías como los glaucomas, que son daños al nervio ocular, e inclusive podemos perder parcial o totalmente la vista. El tercer nervio es el nervio ocular común, que este nervio, al ser inervado, el esfínter de la pupila, va a generar el movimiento, y por favor atención, a los músculos del ojo, no al ojo, sino a los músculos del ojo. Va a tener una función 100% parasimpática, que quiere decir, una función parasimpática es la contracción de la pupila del ojo, podemos observar acá, sin necesidad de luz. Cuando ocurre lo contrario, se da una función simpática, que sería la dilatación de la pupila, como podemos observarla en esta otra imagen. Vamos a estudiar un momento los músculos y los movimientos que permite este nervio. Esto que está acá serían los músculos del ojo, ¿verdad? Se van a llamar rectos, ¿ok? Entonces, el recto superior va a permitir el movimiento del ojo hacia arriba. El recto inferior va a permitir el movimiento del ojo hacia abajo. El recto medial va a permitir el movimiento del ojo hacia adentro y el recto lateral hacia afuera. Están los oblicuos, que son estos que están acá. Ellos van a permitir, ambos van a permitir el movimiento hacia abajo, hacia afuera y la rotación. Cuando hay algún daño en este nervio, se producen las dificultades para el movimiento del músculo del ojo. El nervio patético, que es el nervio número 4, va a ser el que va a inervar el oblicuo superior. Cabe destacar que, a diferencia del anterior, este va a permitir los movimientos del ojo por medio de la aducción, o sea, hacia adentro, y también cabe destacar que es el nervio más delgado de todos los pares craneales. Algunas causas de que este nervio se dañe pueden ser las ACV y las enfermedades congénitas, que me pueden llevar a patologías como la diplopía, que es la visión borrosa, la hipertropía, que viene siendo la desviación del ojo hacia arriba, o la endotropía, que viene siendo la desviación del ojo hacia adentro. El quinto nervio es el nervio trigémino, como podemos observar, se pasea por las partes de la cara. Él va a dar
acciones sensitivas a la cara y también a la parte de la mandíbula en la parte de la masticación. Si yo me toco la cara, tengo sensibilidad en ella, en las mejillas, en los ojos, en la nariz. Este es el encargado de esa sensibilidad. Se ve afectado muchas veces y en la mayoría de casos por las neuralgias. Las neuralgias son dolores fuertísimos de cabeza que me van a dar síntomas como de latigazos o de corrientes muy fuertes eléctricas en la cara. Ellas deben de ser tratadas farmacológicamente, también por medicina y fisioterapia, y algunas de sus causas son las edemas, los tumores y también lo que se llama la metástasis en el cerebro. La número 6 es el motor ocular externo, que es cuando se inerva el músculo recto lateral. Aquí podemos observar cómo va el nervio, ¿verdad? Y va a inervarlo llevando los impulsos al músculo recto externo del ojo. Tiene una función 100% motora y externa. Cuando ocurren algunas patologías en este nervio, cuando algunos casos de diabetes, cuando hay también traumatismos craneales o apariciones de meningitis. El séptimo nervio, que es el que más me gusta, es el nervio facial. Es el que crea expresiones faciales, glándulas salivales y lagrimales. Prácticamente es el nervio que me da en el rostro la alegría, me va a dar la tristeza. También se va a ocupar de que nosotros podamos tener sensibilidad en lo ácido, en lo dulce. Se va a ocupar también de la producción de lágrimas, producción de saliva y producción de la mucosidad. Cuando este nervio se ve dañado, ocurren las famosas parálisis faciales, como podemos observarlo acá, con algunos síntomas como cerrar los ojos, mover los músculos, nos va a costar sonreír, nos va a costar hablar en otras más que no vamos a mencionar en este momento. El octavo nervio se divide en el nervio coclear y el nervio vestibular. Unidos, ambos nervios se van a encargar del equilibrio y la función auditiva, además de una función sinestésica que le va a decir al cuerpo: aquí estoy, ¿verdad? Preocúpate por mí. Bien, ambos, si se alteran, hubiese un daño, van a ocasionar sordera parcial o total, y puede llevarnos también por la falta de audición a tener poco equilibrio o perder totalmente el equilibrio. El noveno nervio es el nervio glosofaringio, que es el encargado de inervar la glándula parótida. Recordemos que la glándula parótida es la que tiene que ver con la producción de saliva. Aquí la podemos encontrar y aquí también. Es la glándula que va a permitir el movimiento a la laringe, a la deglución y al músculo estilogoso. Su función principal va a ser darle el sabor amargo a la boca. Y bueno, cuando se daña este nervio pueden ocurrir traumatismos a nivel de mandíbula, problemas de deglución y sensibilidad por donde pasa este nervio. El décimo nervio es el nervio vago. Este nervio es el que le da al cuerpo en la relajación, el que trata de mantener equilibrado el cuerpo. También se encarga de comunicar a la mayoría de órganos con el cerebro. Y aquí estoy hablando de casi todos los órganos: el páncreas, el corazón, el estómago, la parte faríngea, la parte auditiva, el hígado, en fin. Bien, también cuando se presentan patologías o dificultades con este nervio, ocurren trastornos como la ansiedad, como también la depresión, la falta de apetito, los problemas para hablar, problemas digestivos, y también pues ayuda al buen crecimiento de los niños, ayuda a absorber nutrientes y a nivel cardiovascular a mantenernos protegidos y cuidar el corazón. El primer nervio accesorio, que es casi el último nervio hiparcraneal, se va a encargar, una vez que inerva, que está el nervio accesorio, aquí lo podemos observar, ¿verdad? Una vez inervado, en este caso con el esternocleidomastoide, que es un músculo, va a permitirnos el movimiento de la cabeza hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Y cuando se inerva con el trapecio, que es este músculo que está acá, nos va a permitir el movimiento de los hombros. Cuando se ve dañado, ocurre lo que se llama la parálisis del trapecio, que lo podemos observar aquí. Y el último nervio es el nervio de la lengua, el nervio hipogloso.
El nervio hipogloso va a coordinar los movimientos de la lengua y la articulación de los sonidos. Cuando este nervio se ve afectado, ocurre lo que se llama, y podemos observarlo aquí claramente, la parálisis del hipogloso, que generalmente es consecuencia de alguna lesión en cualquier otro de los pares craneales. Y bueno, para terminar, vamos a hablar de algunas alteraciones de la conducta con el traumatismo cranoencefálico, que puede, un traumatismo cranoencefálico es la disfunción cerebral ocasionada por un impacto externo, generalmente un golpe violento en la cabeza, que puede ser ocasionado por la inercia, accidentes de tránsito, también impactos de bala o también por contactos directos, accidentes domésticos, laborales, etcétera, deportivos. Algunos traumatismos graves craneales podríamos mencionar dentro de tantos los hematomas subdurales. Los hematomas subdurales se dan dentro de la dura madre, recordando que la dura madre es la capa que protege a la meninges, y si vamos a estudio que al inicio de la exposición dijimos que la meninges es la capa que protege al encéfalo. Entonces, una vez que ese hematoma va creciendo y va creciendo, se va haciendo más preocupante y de más atención médica, porque sus síntomas pueden ocasionar inclusive la muerte, son letales. Algunos síntomas son lenguajes confusos, dificultad con el equilibrio, dolor de cabeza, náuseas, convulsiones, problemas de visión, problemas de psicosis y de comportamiento, como podemos observarlo allí. El otro hematoma sería el hematoma epidural, que precede la ruptura de un vaso, generalmente una vena, de la sangre arterial. A diferencia del anterior, se da afuera de la dura madre, por lo tanto no puede ser válido decir que es una enfermedad cerebral. Se da por fracturas craneales, también hay un peligro de muerte, es más frecuente en el sexo masculino que en el femenino, y la rigidez de nuca y somnolencia son sus principales síntomas. También está la hemorragia subaracnoidea, como lo dice su palabra, se da en la parte de la subaracnoide. Se pueden dar de dos maneras: por medio de un aneurisma, que es la debilidad en la pared de una arteria. Aquí están las paredes de la arteria. Vemos cómo esta está inflamada, o como dicen a términos médicos, se dilata, rompiéndose. Al romperse provoca una hemorragia, y eso es lo que llamamos aneurismas. Están los ictus hemorrágicos, que ya no va a ser en la arteria, sino que va a ser en el vaso sanguíneo, como lo podemos observar acá, que cuando por una subida de tensión se dilata tanto que se rompe, provocando también